Seràs aquella que vas voler ser. Seràs la tres voltes rebel. Seràs un puny alçat al vent. I tu sols tu faràs vibrar 5 continents. Era una situación así. Por otro lado, empiezo a conocer una realidad que no, para mí no existía, a pesar de que en mi casa había habido problemas. En mi casa mi madre ya tuvo que poner huéspedes, teníamos huéspedes en casa porque ella sola, con 3 hijas, trabajaba de representante, pero no llegaban los ingresos para poder mantener a sus 3 hijas y tuvimos huéspedes, tuvo que poner en el piso habitaciones en alquiler. Pero yo aún así no era consciente de las situaciones difíciles de la vida de las personas, y eso fue la llegada al mercado de trabajo. Y mi llegada al mercado de trabajo fue en el 75 y mi acercamiento a la política fue casi diría yo que inmediata, porque yo entré en el mes de mayo de 1975 y ya en el año 1976 estaba con los que entonces era un grupo de Enlaces Jurado y 4 o 5 personas que hablando conmigo nos hicimos amigos porque éramos una generación muy joven y nos hicimos amigos en la empresa, pues Amparo Gallardo, quien recuerda los inicios del Sindicato de Comercio a muchos lo reconocerá, pues Amparo Gallardo o Jesús Aparici o José Luis Carrión o Arroyo, gente que estaba ya comprometida con la política, y otro grupo que había en la empresa que eran amigos míos también, que eran más vinculados a la CNT y anarquistas, y entre ese juego andé hasta que tomé la decisión de militar en el PC. O sea, no me di tampoco más tiempo porque es lo que más me gustó. Hice como una selección natural de la gente que vi, la que me gustaba, sabía que quería hacer algo y empecé a militar en el PC. No fue fruto de una reflexión sesuda, fue que yo quería ayudar a transformar el mundo y había ese mecanismo. Y a quien conocí y me gustaba entonces, estaban haciendo algo en la calle, eran los comunistas. Y tuve, pues, la verdad, caí ahí. A gente en mi empresa pues que era comunista, y la verdad es que entonces trabajaban muy bien en trabajar a las personas y acercarlas a una idea. O sea, que la gente, no me estoy refiriendo a que te lavaran el cerebro, pero sí que intentaban acercarte a sus posiciones, y conmigo les dio desde luego muy buen resultado. No obstante, todo siempre muy discutido, como mi paso por el sindicato. Vamos a ver, ¿dónde vas a militar? ¿En el PC? Pues va, mira, estudia. Me dieron a leer, un tío pesado que había, que con todo mi respeto y todo mi cariño, Enrique Gardó, y que me hizo leer 2 o 3 libros que eran infumables. La madre de Gorky, no, ese es muy bonito, pero no sé si era necesario para militar en el Partido Comunista, entonces os lo digo con claridad. Y más a una lectora que yo en aquel momento leía, siempre me ha gustado, pero estaba por Martín Vigil y Edmundo de Amicis, si pasara Gorky, o sea, el paso es un poco fuerte, pero bueno, lo di y fue un paso agradable también, y ya está, y empecé a militar en el Partido Comunista, y al entrar a trabajar empezamos a pensar en la representación sindical. Cuando en las primeras elecciones sindicales, que fue Enlaces Jurados, no pudimos, que no eran elecciones sindicales, eran elecciones a enlaces jurados. Entonces en mi empresa se presentaban solo el sector de administrativos, yo era administrativa, y contacté con un grupo de personas que estaban dispuestas a afiliarnos a algún sindicato. ¿Pero cuál? Yo, que ya estaba en el PC, pues comisiones, pero aquello lo tuvimos que discutir todos los que decidimos, y nos fuimos de visita por los sindicatos. Y me acuerdo que en el sindicato de comercio, que estaba, no era sindicato de comercio, era un piso que era el Montepío de dependencia mercantil, que estaba en la calle San Vicente, calle Las Almas. Allí nos recibió Enrique Luján, no se me olvidará nunca, Julio Lucas y Rafael Castellote, que eran del antiguo sindicato vertical. Y allí empezamos a contactar con ellos. Iba a ser el Congreso de Barcelona, que fijaros, en aquel momento había un debate brutal, que yo asistía a 2 o 3 asambleas de las 2 posiciones que habían en comisiones entonces, para si nos convertíamos en sindicato o éramos seguíamos trabajando en el vertical. Yo en aquel momento tengo que decir que me equivoqué, porque luego no fue, por supuesto. Yo apoyaba más a los que optaban por seguir manteniendo, porque pensaba que la unidad, tenerla que volver a fragar luego, nos iba a costar más trabajo cuando realmente ya estaba hecha. Y realmente, como proceso democrático no tiene la misma calidad, pero a lo mejor
en la práctica hubiera sido más fácil. Yo estaba, que era, además me gustaba mucho el personaje, creo que se llamaba Comín, y era un sindicalista catalán, sacerdote, pero me gustaba la defensa que él hacía de aquella posición, que por supuesto perdió y que no fue mayoritaria, y Comisiones se constituyó en la Asamblea de Barcelona ya como sindicato, y eso a grandes pinceladas. Decidimos afiliarnos al sindicato y ya empezamos a tener un grupo, porque no era ella sola. Yo, por ejemplo, en comercio empezamos básicamente un chico que se llamaba Marrades, porque creo que hay que recordarlo también, y luego 4 o 5 mujeres, pero Amparo Gallardo y yo. Básicamente era todos los días a salir de trabajar a las 7 de la tarde, íbamos a la calle San Vicente a mandar sobres. Pasamos de tener prácticamente, bueno, pasamos de 0 afiliados a repartir las tarjetas de la V con la cadena, no sé si recordáis, que no era el primer carnet exactamente, porque fue antes de la legalización, a que nosotros pasamos a tener una organización en comercio entonces de nada a más de 7.000 afiliados en aquella época, que eso. También es verdad que teníamos pesos pesados, entonces teníamos el Corte Inglés y Marcolin, que es mi empresa, en que el movimiento sindical, la verdad que entramos muy fuerte, trabajamos muy fuerte y desde el principio estuvimos presentes. Cuando los enlaces jurados dieron, el día que dimos el paso de, pues oye, se presentan por comisiones, solo se produjeron innovaciones en lo que hasta el momento había sido quien les informaba. Entonces no se produjo tampoco una ruptura enorme entre quien había sido los elementos de referencia de la empresa y la novedad, que a la dirección de la empresa las tenía cagados, porque de pronto empieza a ver que tiene gente joven, gente que nunca ha participado en nada y que empieza a exigir y a decir me quiero reunir contigo. Eso es lo que más rabia le daba entonces al director de mi empresa, que tú le pudieras determinar que tenía la obligación de sentarte a darte un papel. Es que fue muy duro, porque fue muy difícil establecer el sindicato. Entonces eso empezamos así, y entonces ya empecé a tener responsabilidades en el sindicato. Es que fue todo tan seguido y tan rápido que no sé si lo voy a sintetizar bien. Luego, primero fui secretaria de organización con Enrique Luján, que ya fue enseguidita de entrar, eso fue en el año 76, secretaria de organización del Sindicato de Comercio de Valencia, nada más constituirlo, porque se constituyó, nada más legalizaron al sindicato. Se legalizó en el 77 en abril, ¿no? Fue sí, en abril en el 77, y ahí habíamos creado el Sindicato de Comercio, que estábamos todos chicos y yo. Me acuerdo que era Calzado Riera, que había un tal Pedro que era del MC o de la Liga, no recuerdo muy bien. Estaba Paco Díez, estaba Enrique Luján, estaba Juan Salvador aún no. Habían, bueno, todo gente básicamente militantes del Partido Comunista. Y uno que teníamos siempre en comercio, siempre tuvimos muestras de todos los izquierdistas que habían entrando o intentando penetrar en comisiones obreras, siempre lo tuvimos. Y de secretaria de organización me llamó la Unión Comarcal del Horta, después de estar 2 años de secretaria de organización, de hacer las primeras elecciones sindicales en Marcol, ganar las primeras elecciones sindicales ya las ganamos con los enlaces, de ganar en la afiliación, pasar de 7 afiliados. En Marcol, solo en mi centro de trabajo, teníamos 750 afiliados. En las tiendas empezamos un poquito más tarde, pero también en las tiendas empezamos, bueno, lo de Marcol fue brutal. Pasamos a tener una afiliación muy importante. Y entonces, pues, lo más importante fue que luego, porque Marcol era una cosa y cada tienda era otra. La virtud que tuvimos fue unificar, hacer un comité intercentros, que entonces estaba en el proyecto de la Ley de Derechos Sindicales. Nosotros dijimos que no, que desde el principio había un comité intercentros, no estaba legalizada aún la forma de funcionamiento, y desde el principio funcionamos bien. Y ese fue mi principio. En la Unión Comarcal del Horta, por lo que sea, César Llorca, pues porque vio que comercio estábamos en todas partes, que íbamos las chicas a todos los sitios, pues nos llamaba las chicas, que estábamos trabajando muy fuerte y que era una realidad sindical indiscutible y que éramos muchísimas mujeres. Yo creo que fue por eso, al margen de la militancia en el mismo partido, lo que hizo que César Llorca me llamara para estar con él y que me liberara de la empresa y me fuera a ser la secretaria de la mujer de la Unión Comarcal del Horta. Entonces compartía la Secretaría de Organización de Comercio con la Secretaría de la Mujer de la Unión Comarcal del Horta. Y ya luego la evolución fue, me vuelvo a la empresa a hacer las elecciones sindicales, ya las primeras democráticas, que ganamos comisiones obreras por goleada. UGT nos quedó también, la verdad es que la UGT también tenía unos buenos resultados en Marcol. No me extraña que Marcol
las empresas tuvieran cierto respeto para comprarla, porque éramos un 90% de afiliados entre los dos sindicatos. El resto se lo dividían entre la CNT y los demás, que era un 10%. Pero entre UGT y comisiones teníamos prácticamente el 90% de la plantilla afiliada. Teníamos muy buena afiliación. Y UGT apareció de la noche a la mañana. Pero estaba el sobrino del jefe, Martínez Castellano, primer alcalde de Valencia, y se llevó pues a bastante gente detrás. Y nació ese día que nació la UGT. Trajeron 4 jarritas de esas de cerveza blancas que ponía UGT y de pronto aparecieron. Y nosotros llevábamos ahí haciendo... Pero bueno, esas cosas también es verdad que pasaron en aquella época. Y bueno, de secretaria de organización y de la Unión Comarcal del Horta, trabajamos en colaboración con la Secretaría de la Mujer de la Confederación, que en aquel momento era... En el primer congreso de comisiones fue Amparo Llop. Hicimos jornadas dirigidas a las mujeres, pero creo que, por lo menos a mí sí que me interesa remarcar una cosa. Hoy hablamos de políticas de género y todas las mujeres nos sentemos identificadas bajo un mismo paraguas. Entonces, ni soñarlo. Las mujeres llevábamos una lucha importante en distintos sectores y cada una lo trabajaba en su sector, algunas hasta sin saber que lo estaban haciendo. En el caso del sindicalismo yo creo que fue siendo paulatinamente. Comisiones fue el sindicato pionero en cuanto a entender la necesidad de evidenciar la diferencia, y por eso se crean las secretarías de la mujer, que no fue un capricho de 4 mujeres que de pronto querían tener una representación, porque en el sindicato no, porque en el sindicato estábamos exactamente igual que los demás. No es que porque estuvieras o defendías una secretaría de la mujer es que querías no, es que ya entendías que había una diferencia, pero no hablábamos de políticas de género. Y nosotras, o la inspiración de las mujeres que en aquella época constituimos la Secretaría de la Mujer, teníamos unos perfiles de mujeres que habíamos leído, que teníamos como yo qué sé, como elemento, por lo menos para mí y para muchas de nosotras, ya hablábamos lo que se llamaba el feminismo socialista, que nosotros pensábamos y decíamos que claro, luchar por la igualdad es importantísimo, pero la igualdad no se consigue solo acabando con los problemas de igualdad entre hombres y mujeres, que hay una igualdad real que mata a la gente de hambre. Que habían habido teóricas del feminismo que yo creo que no son justamente reconocidas, y yo ahí diría Rosa de Luxemburgo, diría Alejandra Kollontai, que su propio comité central la acabó matando. Rosa de Luxemburgo, mira, la mataron la mató la extrema derecha, y bueno, pues esa es la justificación que han tenido la socialdemocracia y los comunistas en Alemania, porque no lo mataron ellos, pero lo hicieron en el mismísimo caso cuando decía que no podía haber una igualdad real si entre hombres y mujeres no había igualdad. No empezaron a trabajar por el sufragismo, y cuando se habla de feminismo parece que las luchas feministas son las sufragistas solo. No, el movimiento feminista luchó de formas muy diversas, y aquí mismo tenías a las mujeres, que eran grupos de mujeres que hablaban de salud sexual y reproductiva, pero parecía que nos reuníamos y eran las que defienden la salud social y reproductiva, las que estaban en los movimientos pro aborto, las sindicalistas, las feministas más ilustradas, por decirlo de alguna manera, mujeres en el ámbito universitario, que básicamente estaban en derecho, en ciencias políticas, mujeres que fueron pioneras y a que les debemos muchísimo, pero nosotros no entendíamos el feminismo de una forma. Cada uno era nuestro espacio, y nuestro trabajo era el ámbito del trabajo, la lucha por la igualdad entre las personas. Y nacemos con ese principio, que lo llevamos hasta el final de la última asamblea que teníamos con la Asamblea de Mujeres, que llegábamos las de comisiones y se ponían nerviosas, pero porque nosotros no entendíamos por qué las mujeres trabajadoras no podíamos salir con una pancarta si las mujeres del textil las teníamos en movilización. Me acuerdo el primer 8 de marzo que hicimos conjuntamente con la plataforma de mujeres que se creó. El primero que fue comisiones, y firmó como comisiones porque antes no había Secretaría de la Mujer, y los 8 de marzo íbamos individualmente. Pero cuando vamos al primero oficial, que creo que fue Rosario Manjón la que fue a aquella asamblea de negociación, yo tenía un verdadero cabreo, pero un verdadero cabreo, porque nos decían que no podían ir con su bandera del sindicato unas mujeres que están en una huelga, porque es contradictorio que Comisiones Obreras, que ahora ya la llevamos morada y pone comisiones y la bandera es morada, vale, muy bien, pero el sindicato... Faltaban años para que el sindicato se pueda declarar como feminista. Es que aún hoy lo puede poner estatutos
pero no lo es, no es un sindicato feminista, no lo es, defiende el feminismo, pero un sindicato feminista pues no lo es, como no lo son los partidos que se lo declaran, porque tenemos una situación cultural que es la que es, y claro que y hemos avanzado muchísimo, pero en aquel momento, vamos, nosotras teníamos muy claro que defendíamos una igualdad que era perentoria, que es la sociedad, había unas situaciones de discriminación, de reconocimiento de personas, y era el sindicalismo, era los derechos de los trabajadores, y te ponías al lado de un compañero y te ibas a una manifestación y no veías, en ese momento, cuando estabas hablando de la igualdad de clases, no te parabas a ver el tema de género. Tema de género, importantísimo, pero no se hablaba. Ya llegó después Marcela Lagarde, y si no miremos los años, y si no miremos las actas de las reuniones, ¿quién de todas? No comisiones, hablaba de políticas de género, no. Hablábamos de feminismo y de igualdad, sí, pero hay otras mujeres que son referentes y yo siempre las nombro con muchísimo orgullo y lo digo. Y insisto, Clara Zetkin, más socialdemócrata, Rosa de Luxemburgo y Alejandra Kollontai, que eran comunistas, y esas mujeres dieron un paso muy importante. ¿Y por qué peleábamos que si el 8 de marzo era el Día Internacional de la Mujer Trabajadora o era el Día Internacional de la Mujer? Eso, que no se nos olvide que lo peleábamos. Y lo peleábamos y reivindicábamos que era el Día Internacional de la Mujer Trabajadora porque se conmemoraba y porque las Naciones Unidas declaró el 8 de marzo como Día Internacional de la Mujer Trabajadora en honor a las mujeres que habían muerto en la fábrica Cotton de Nueva York. Y esa pelea no fue un año ni dos. Esas peleas las hemos ido superando unas y otras, porque no es que nosotras de pronto hayamos aprendido, no, las dos hemos entendido que las mujeres lo primero que tenemos que hacer es entender que con todas las diferencias necesitamos unirnos para que este movimiento, para que la igualdad pueda ser una realidad. Y para unirnos tenemos que tener en cuenta la realidad de las mujeres de la clase trabajadora, la realidad de las mujeres intelectuales que te partían de otras premisas, de un análisis hecho desde la teoría, que partía de un movimiento de años, desde principios del siglo XIX, de las sufragistas, que no tienen nada que ver con la evolución que luego han llevado las mujeres en el ámbito del mundo del trabajo. Es que no tiene nada que ver, y también ha sido potentísimo. No recuerdo ahora el nombre de la película, pero sí sé que me la facilitó un amigo. Dicen que tiene mucha afición y es una película inglesa, que es una señora que trabaja en una fábrica y es por algo que van a reivindicarle a la primera ministra una libertad. Es que no recuerdo. Me encantó esa película, no me acuerdo cómo se llama, pero bueno. Pues recuerdo en esa película ellas que eran de un barrio, pues eso, del Londres industrial, que van, el marido al final como se queda en casa, y la que realmente está defendiendo los derechos de los trabajadores y de las mujeres, pero de los trabajadores y consiguen las mejoras, es por esas mujeres que dieron la cara, porque ellos se quedarán acojonados, muertos de miedo en su casa. Y han habido tantos elementos, la sal de la tierra, las minas, Chile. Tú ahí háblales de igualdad. No, nosotros veíamos la sal de la tierra y salíamos llorando. Y veíamos a mujeres de mineros chilenos, imagínate la conciencia que tenían del feminismo, que trabajaban como cabronas para que hubiera vida donde vivía el poblado chileno. Toda esa evolución nosotros la hemos vivido, y por eso había esos problemas. Y por eso nosotras decíamos 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Ahora ya no lo decimos. Ahora decimos Día Internacional de la Mujer, porque hemos superado, pero es que lo hemos superado desde el debate y desde el compromiso y desde el trabajo. Y lo hemos superado desde el compromiso y desde el trabajo porque nunca hemos dejado de estar. Y lo que me da rabia es que el movimiento feminista a veces no reconozca el trabajo que hicieron las mujeres sindicalistas de comisiones obreras. En definitiva, yo creo que lo fantástico de aquel momento, de la militancia, es que además muchas veces cuando hago una reflexión sobre cómo han ido evolucionando las cosas respecto pues, a la lucha con el feminismo, con la militancia política, con el sindicalismo, y pienso en una mujer joven de 17, 18 años que de pronto empieza a descubrir otra vida, y mujeres como las que habían en el MDM, que eran mujeres que básicamente todas ellas, y eso en mi militancia, debido a la militancia con el Partido Comunista de España o el Partido Comunista del País Valencià, mujeres que habían estado atendiendo durante años a los presos políticos, mujeres que habían peleado toda su vida por mantener a su familia mientras otros no estaban, manteniendo la organización del partido escondidas, y que tenían el reconocimiento de eso.
de apoyadoras de un partido. Mientras si las apoyadoras no hubieran estado, el partido lo hubiera tenido muy difícil. Esas apoyadoras que son protagonistas con mayúsculas de la historia, que a mí me enseñaron muchísimo más que muchas reuniones del Comité Central, al que por cierto accedí al muy poco tiempo de estar, porque estuve en el Comité Central del Partido Comunista del País Valenciano. Yo tenía muchísima relación con las mujeres que entonces formaban el MDM. El MDM, al entablar el proceso democrático, también un poco se subsumió en las tareas propias del área de la mujer del Partido Comunista del País Valenciano, y se produce una rotación, digamos, de mujeres, ¿no? Vuelve a militar activamente Pilar Soler, que acepta el reto de ser la responsable de la mujer en el PCPB, y entonces yo decido en aquel momento pues colaborar con ella a nivel político, y recuerdo pues a Mariluz Marco, a Pilar Garrido, a mujeres de otras comarcas del País Valenciano, que me perdone si alguna vez vieran esto, los nombres pues muchos se me han ido de la cabeza, pero mujeres del partido de otras comarcas, y lo que constituimos la Comisión de la Mujer del PCPB, y empezamos a trabajar. Y eso, en aquel momento, el partido y el sindicato no iban de la mano, pero sí que es verdad que la solidez de la formación que te daba el militar en el Partido Comunista, la capacidad de análisis, los debates teóricos interminables, a la hora de luego ponerte en la práctica diaria en el sindicalismo, pues te hacía mucho bien, porque partías de un conocimiento y de una ilusión y de un compromiso con la sociedad y con trabajadores de tu empresa, pero se necesita tener una sólida formación, o por lo menos tener claro cómo tienes que conducirte independientemente del modelo de sociedad al que aspires. Yo en aquel momento aspiraba, ¿por qué no?, a una democracia plena y a que el Partido Comunista de España fuera mayoría, cuestión que, bueno, luego con el tiempo me fui dando cuenta de que no era el lugar donde yo creía que se iban a producir las transformaciones. Planteé otros modelos, yo además estaba en la onda carrillista, me gustó muchísimo militar en aquella época en el Partido Comunista, me gustó el famosísimo encuentro de Marché, Berlinguer y Santiago Carrillo en París, esa ruptura con el modelo tradicional del Partido Comunista, ese aperturismo, el eurocomunismo. Eso a mí me acercó más al Partido Comunista. Quizá he estado siempre más en esa línea, no tengo antecedentes históricos que hubieran estado en otra. Yo entré en un Partido Comunista en el que el secretario general estaba en Francia, era Santiago Carrillo, y que estábamos empezando a trabajar por el eurocomunismo, y eso me gustó. Y a las mujeres que conocí fueron, lo digo, pioneras en el tema del trabajo con las mujeres, y hacían ese trabajo con las mujeres también distinto a lo que hacían otros grupos de mujeres feministas en el País Valenciano, pero también un trabajo con mujeres, de otra manera, porque el tema de género, insisto, no era ese paraguas que nos cubría a todas. La igualdad sí, pero el entender en profundidad los temas de género, aún no tanto. Comisiones a la vez, a nivel confederal, que eso es muy importante remarcarlo también, crea la Secretaría de la Mujer, Begoña San José, que para mí es una dirigente inconfundible, es una gran teórica del feminismo, del actual y desde el de entonces, pero que siempre supo defender la realidad del feminismo socialista, porque se llama así, de las que fuimos precursoras en Europa y en el mundo del debate de la igualdad, transformarlo al feminismo, que esas fueron las mujeres comunistas y las mujeres socialdemócratas a lo largo de la historia. Y yo creo que eso hay que reconocérselo, y yo sí que recuerdo a Begoña, pues eso, intentando meter una pequeña reivindicación para la negociación colectiva, y que no salió, y que además nos riñeron por presentarla, y que acabamos muy así compungidas en el váter, y dijimos: de aquí lloramos todo lo que tengamos que llorar en el váter, pero fuera no nos va a llorar nadie. Y ese era el planteamiento que teníamos. Sabíamos que teníamos una organización que tenía que dar aún el paso que nosotras ya habíamos dado, y es que la igualdad no acababa en que tuviéramos iguales salarios solo, que las mujeres tuvieran acceso al trabajo solo. La igualdad era, y debía nuestro sindicato
sindicato, adoptar un compromiso, porque la igualdad no se puede acabar solo en un modelo de desarrollo económico y entender la libertad y la igualdad solo en un plano. La igualdad es otra cosa. Y ahí estábamos nosotras, las mujeres, que teníamos mucho que exigir a la sociedad y tenían mucho que devolvernos. Y mucho hicimos nosotras porque eso se devolviera, y en nuestra organización se comprometió, pero se comprometía porque estábamos nosotras, porque insistíamos, porque éramos las pesadas, pero digamos que mayoritariamente ese convencimiento, como en el resto de la sociedad, porque los elementos que componían Comisiones Obreras, independientemente de la ideología, eran los que vivían en las calles de Valencia, no eran marcianos, eran los ciudadanos que habían en la época y los que hay ahora, y los que en las calles de toda España. Entonces eran personas comprometidas, pero ciudadanos en definitiva de una sociedad profundamente machista. Y yo me acordaré toda la vida de una de las un caso que a mí me puso los pelos de punta. Siempre quien me conoce eso lo sabe, porque me impresionó mucho, y a otro a lo mejor no lo hubiera impresionado tanto. Estaba yo en Follos, estaba en la Unión Comarcal del Horta aún como secretaria de la Mujer. Teníamos una reunión con las mujeres de la Yutera, una fábrica que había que trabajaba en el yute, en Follos, no, Meliana. Y una de las mujeres nos estaba contando tal y que cual, y me contó que ella se iba a trabajar por la mañana. Eran un matrimonio, los dos salían a trabajar porque tenían que trabajar y tenían que dejar al niño bebé en la cuna, y ella desde la ventana de la fábrica veía a sus hijos. Bueno, yo no lo puedo contar porque me parece terrible, o sea, es decir, yo pensaba, ¿y esa tía cómo se atreve a dejar a su hijo solo? Pues es que no podía hacer otra cosa. Entonces es cuando empiezas a entender, porque si te pones en la piel de esa madre, dices, esta señora tiene el doble, porque el marido se iba a trabajar y no tenía el mismo problema que ella, que se dejaba todo el tiempo de almuerzo para subir cagando leches a su casa para darle a su hijo de comer. Eso os hablo de los años, pues eran los, 70, 80. No estoy hablando del siglo pasado, de la época de la revolución industrial, no. Estoy hablando de cuando yo me inicié. Esa mujer la tengo grabada y me acuerdo de su cara. Y allá donde estés, si lo ves alguna vez este vídeo, porque seguirás en Comisiones seguro, un abrazo enorme, hija mía, no me acuerdo cómo te llamas, pero vamos a ver, eso es la cabeza. En fin, estoy encantada con esta entrevista, porque me está haciendo revivir muchísimas cosas y a la vez pensar, que yo creo que está bien que eso lo hagamos, hacer un análisis de primero lo que nos ha costado llegar a conseguir las cosas, de cómo están las situaciones, de intentar clarificar aspectos que están ensombrecidos en las historias de todas las organizaciones, de todas, ensombrecidos, pero porque nosotros no hemos querido poner la luz, porque solo teníamos que habernos sentado a pensarlo. Vamos a ver, que yo no digo que haya un responsable u otros, pero que no sabían abordar. Dicho esto, yo doy las gracias y la daré toda mi vida, mi militancia política en ambas organizaciones. La ternura, el cariño, la militancia, el compromiso, a lo que nunca renunciaré es a mi militancia en el sindicato. Porque aunque han habido procesos que lo he pasado mal, procesos en que las peleas políticas, que normalmente no venían por causas sindicales, venían de otros lugares, pero esas nos han hecho tener momentos de tensión con el sindicato, y yo he tenido siempre claro que ese era mi sitio. Pero por una razón, porque el sindicato no es de ellos, que ahí estamos equivocados. El sindicato es tan mío como de ellos. Si unos empezaron 5 años antes y yo llegué 5 después, da igual, pero yo empecé a trabajar en una empresa con personas que nunca en su vida habían estado comprometidas en el sindicato, jamás, y yo empecé a trabajar igual que ellos empezaron en la madera o en la construcción. No les doy un mérito aparte, solo que vivieron otro momento, pero nosotros hicimos nuestro trabajo. Solo que la historia nunca lo ha valorado igual, porque el sindicato y la sociedad es así, pero nosotros hicimos nuestro trabajo. Ellos un trabajo enorme, él en las narices, y tantos homenajes como necesiten. Pero si la historia la empezamos a analizar y vemos el desarrollo, yo la verdad es que he estado prácticamente en todos los órganos de dirección del sindicato, en todos. He sido secretaria general de Federación de Comercio, las que os he comentado antes. Primero secretaria de organización, después secretaria de la Federación. He estado en la ejecutiva de mi Federación Nacional en Madrid, que llevaba la responsabilidad de comunicación, que ya trabajé con mi amigo Bici en la Ley de Comercio Interior en el año, creo que fue 80-81, que nos la hizo cuando él empezaba a trabajar en una empresa que se llamaba Musol. Me acuerdo que nos hizo el libro, sí.
Entonces, lo digo porque las trayectorias hay que recordar para situarlas en los momentos. Yo ya estaba que me iba y venía a Madrid y entonces nos pagábamos el billete nosotros. Y yo ganaba un salario de comercio, porque el sindicato nuestro aún no tenía dinero para pagar los billetes, ni mi ejecutiva de comercio estaba constituida. Porque nosotros negociábamos ya el convenio de grandes almacenes, que era un convenio de carácter estatal, y no teníamos federación estatal. La federación estatal la constituimos los sindicatos comarcales y los sindicatos que habían en los distintos sitios, y las secciones sindicales de Galerías Preciados, del Corte Inglés, Marcol aquí, no sé dónde en Sevilla que había otro Marcol parecido, porque en la estructura del convenio de grandes almacenes era siempre los grandes, Galerías y el Corte Inglés, y luego el gran almacén típico de esa zona. Pues eso era, el típico de esa zona aquí era Marcol, y en Sevilla pues no me acuerdo cómo se llamaba, Galerías no sé qué, y luego llegó Mark Spencer y todos aquellos. Pero bueno, aquello no había Federación de Comercio y la constituimos. Luego ya abandono el sindicato de comercio por causas, bueno, tuve una hija, una decisión personal en mi vida. Tuve una hija, me puse a trabajar más fuerte el primer año que nació mi hija, porque me puse a trabajar con mi madre, de representante ganaba más que lo que ganaba en Marcol, y estuve 1 año, 2 años y medio más o menos trabajando con mi madre, y luego al final me volvieron a llamar en comisiones y yo volví a Comisiones Obreras, a la Federación de Comercio. Estuve hablando con Reinaldo Simón y él me sugirió si quería hacer las elecciones sindicales, y era entrar para hacer las elecciones sindicales, y cuando acababa la campaña irme, era porque yo en ese momento ya no, lo de la representación, que me tenía que ir a Murcia y a Alicante, estaba ya cansada con el coche, ya la niña ya empezaba a ser más mayor, ya la podía dejar en la guardería, era otra. Entonces eso, y me puse a trabajar en Fiteca. Bueno, entonces no era Fiteca, era el sindicato del textil, Piel, y me puse en la Unión Comarcal, en el sindicato comarcal de textil, a hacer las elecciones sindicales. Ahí conocí a mujeres impresionantes de las fábricas de confección. Ahí fue mi contacto más profundo con las mujeres del textil. Ahí conocí a las mujeres de Aracil Tadeco, Mari Carmen Aguilera, que es una mujer impresionante, Mercedes, mujeres que merecen que el sindicato las tenga también, porque la fábrica Aracil Tadeco fue una gran empresa que hasta hace 15 años no más, que cerraron la fábrica que estaba en la calle Asturias, por la avenida Baleares, reunía a 200 y pico trabajadoras del comercio, y eran mujeres que empezaban, como en casi todo el textil, a trabajar muy jovencitas y a hacer pantalones y chaquetas, que eran trabajos en cadenas durísimos, y con unas sindicalistas como la copa de un pino. Que esas mujeres pelearon lo que no está escrito, por convenios o por sencillamente los cronometrajes de la fábrica, que eran sus grandes peleas. Yo ahí aprendí lo de los tiempos y lo que es trabajar en unas condiciones que tienes que levantarte muy pronto por la mañana. Las horas de trabajo son horas cronometradas en los tiempos que prácticamente no tienes, aunque de eso luego siempre se busca la posibilidad de hablar y de hecho de tejer redes, porque allí tenían la red tejida, porque allí se ponía Mercedes o Carmen Aguilera y tocaban el pito y la fábrica paraba al minuto. Allí era comisiones amplia mayoría, o sea, UGT, por ejemplo. Ahora tengo una gran amiga, Olga, que se dedica a temas también de la mujer y es concejala en mi pueblo, que era sindicalista fíjate la vida que vueltas da, de Aracil Tadeco. Pero las de comisiones eran monstruas, eran mayoría absoluta y no fueron más porque no quisieron. Y la verdad es que con Carmen Aguilera a mi lado, en el textil no había muy poquito cuando llegamos. La verdad es que las personas que había en el sindicato del textil habían abandonado bastante el trabajo de lo que se había convertido el textil, porque ir a una fábrica de 200 está muy bien y sacas un comité de 9, pero ganar las elecciones en el textil, entonces en Valencia era irte taller por taller y sacar un delegado en cada taller, y ya si sacabas 3 porque eran 30 trabajadores te emborrachabas ese día, vamos, porque no habían grandes empresas del textil, habían desaparecido todas con la crisis, y empezamos a trabajar en esas empresas, y aquella experiencia para mí fue increíble. Luego ya conocí a la gente de la zona del textil de la Vall d'Albaida. Realmente pues el sindicato del textil y piel en aquel momento para mí fue, bueno, una ratificación, porque son perfiles diferentes, formas de trabajar distintas, pero en definitiva eran sectores muy feminizados, que curiosamente, siendo tan feminizados,
lo que no ocurrió en comercio sí que fue una mujer secretaria general, luego cuando me fui yo ya no fue Martínez, pero en el textil habría una gran pelea porque el movimiento de las mujeres de esa federación lo habían llevado generalmente las mujeres más a la izquierda del PC al principio, y entonces se vetaba directamente el que las mujeres estuvieran en la dirección. Habían mujeres en la dirección de la federación, pero eran una minoría al principio, luego ya no. Pero yo recordaré, y creo que todas las mujeres del sindicato hemos de recordar siempre, porque recuerdo que estábamos en el Congreso en Madrid y nos avisaron que se cerraba el convenio, que acababan la huelga las mujeres del calzado, que abrieron una cruzada contra los propios compañeros del sindicato porque llevaban en la plataforma reivindicativa igual trabajo, igual salario, y vais se lo creyeron. Y cuando era uno de los elementos de vamos a negociarlo a 3 años o a 4 plazos, las chicas dijeron que ni de 4 nada, que si yo hago el mismo trabajo que él cobro lo mismo, que era aparadoras y para poner suelas. No hablamos de que acabara la discriminación en el calzado, como de hecho aún sigue existiendo, pero no tiene nada que ver con lo que era entonces, que habían categorías profesionales distintas para un mismo trabajo. Es decir, el aparador por ser aparador, que era pegar suelas, cobraba más que la aparadora por ser aparadora por pegar suelas, y eso era gravísimo. Y aquellas se enfurecieron y consiguieron sacar ese convenio. Eso fue uno de los momentos para mí que fueron importantes también en el sindicato. Y las mujeres del textil, ¿por dónde iba? Las medias en Castellón. En Alicante, las mujeres de la gama blanca de Ontinyent o de Alcoyá. La gente del calzado en las comarcas del sur, para mí fue muy diferente. Sector industrial, sector servicios, pero al final las mujeres, ambas mujeres, las comprometidas con el sindicato, teníamos muchas cosas en común. Y es que éramos conscientes de las dificultades que conlleva tener una idea, poder defender una idea, poder trabajar por lo que crees o defender tus derechos, porque luego tú tienes que seguir haciendo lo que la vida te tiene encomendado, entre comillas, y es que si tienes hijos los tienes que cuidar, si tienes casa la tienes que limpiar, y si no tienes economía la tienes que organizar. Y eso pues es lo que yo creo que produjo la gran evolución de la lucha de las mujeres en el sindicato en general, porque se dieron cuenta de cuáles eran sus verdaderas limitaciones, porque nosotros ya no sabíamos qué plantear, si teníamos que poner guarderías en las horas de las reuniones. Los horarios estaban pensados solo para personas que da igual a la hora que lleguen a casa porque tiene quien le cuide a los hijos. Las mujeres, el primer problema que teníamos es que no podíamos ir a las mismas reuniones. Las mujeres que no tenían el compromiso nuestro, que vivíamos solas, que éramos independientes y que podíamos ir a donde ellos fueran. Pero una mujer no, vamos a ver, que ya estuviera casada, que tuviera hijos, que tal, no podía irse a las reuniones para salir a las 10 de la noche. Asambleas interminadas donde ellos se lucían a hablar del sindicalismo, no se convocaba una hora en que pudieran ir las mujeres. Era difícil participar. Y te lo evidenciaban y no hacían nada porque eso cambiara. Las que empezamos a cambiar eso y acoplar los horarios y que las cosas funcionaran de otra manera fuimos nosotras, pero ellos no lo tenían muy claro. Fueron entendiendo la importancia. También es verdad, yo lo tengo que decir, que en aquella época decíamos, yo no me siento discriminada, y eso muchas de nosotras lo hemos dicho. Es que no nos sentía, o sea, el problema es que no lo veíamos. Yo no me siento discriminada, yo hago lo que quiero, claro, yo hacía lo que quería, yo era una mujer libre, me había independizado, vivía sola, trabajaba en una empresa, me dedicaba a la militancia, pero perdón, un momentito, ahora ya hemos aprendido, ¿no?, que tener el poder o la capacidad de decisión es fundamental para transformar, ¿no? Pues eso es lo que no teníamos ni querían que tuviéramos nunca. Entonces acompañábamos, siempre que acompañáramos, y si acompañábamos y era con una sonrisa, mejor. Si acompañábamos enfadadas, les ponía más nerviosos, pero bueno, también se dejaban. Pero eso, a tener la capacidad de decisión, ahí hay un abismo. Eso aún no se ha conseguido. En casi ningún sitio, ya lo sabemos. Y en el sindicato no iba a ser distinto.
Las experiencias en los órganos de dirección del sindicato, pues depende, o sea, vamos a ver, no tiene nada que ver la experiencia de la ejecutiva de mi federación del textil, de comercio, o aquí cuando estaba en la Unión Comarcal, con lo que luego fue el paso por la Confederación. Yo a la Confederación siempre fui por lista alternativa y como minoría, a excepción del primer congreso, que estuve en el Comité Confederal y era por la lista que le correspondía al Horta el número de delegados. Entonces, eso lo quiero clarificar, porque luego, como en cualquier otra organización, ahí no es por... no demonizo nada, pero digamos que las minorías estaba muy bien, quedaba muy bien que estuvieran en la ejecutiva, pero pintar lo que es pintar, pintábamos poco. Y luego, aparte, a las mujeres, y esto ahora sí que ya se ha corregido un poco, pero a mí siempre me da una sensación que yo pensaba que me pasaba solo a mí, luego me di cuenta que no. Yo lo achacaba que era muy charraora, pero he ido observando al cabo de los años que cuando estaba interviniendo una mujer es como si les empezaran a picar las piernas, se empiezan a poner como nerviosos y todo se les hace largo. Y entonces te cortan o empiezan a hablar entre ellos, como si lo que tú dijeras no tuviera... como si lo que tú dijeras no tuviera importancia para ellos, ¿no? Esa era una sensación muy desagradable muchas veces, que te daban ganas de coger algo y tirárselo a la cabeza. Cuando tú ibas con un planteamiento de vamos a organizar unas jornadas, o ibas representando a comisiones a un convenio colectivo, o cuando comisiones tenía que decir tengo Secretaría de la Mujer, queda muy bien, esa era la parte bonita que les gustaba que estuvieras al lado, pero la parte práctica, mi vivencia en la ejecutiva de país en particular, no es una vivencia hasta la época que, por ejemplo, han habido otras mujeres que han hecho un trabajo, han tenido mucha más facilidad, pero en la época, y si no que a ellas me imagino que os lo habrán dicho también, que han tenido responsabilidades, desde Charo Manjón hasta que es de las primeras secretarías de la mujer, hasta yo creo que la época de Neus Pont, yo diría Neus Pont marcó en su forma de trabajar, tenía un perfil muy particular, pero Neus Pont hizo unos trabajos de investigación muy importantes en el sindicato, eran de investigación, no hizo un sindicalismo para las mujeres de cercanía, ni de las fábricas, ni de hacer grupos de mujeres para extender la red, no, pero Neus se empeñó en hacer un estudio de la situación, por ejemplo, de las mujeres en el textil, que hizo un libro que es necesario para conocer la evolución de las mujeres en el textil. Y yo aquí, independientemente de que ella luego, por problemas internos con el sindicato, lo que fuera, dejara de participar en los temas de las mujeres en comisiones obreras, digo que hizo un trabajo serio y muy riguroso en el ámbito de la investigación. Ella pilló un momento de tensiones de cambio en el sindicato, y cuando hay momentos de tensiones de cambio, a veces trabajar en cuestiones prácticas cotidianas de las que tienes que tener resultados inmediatos es difícil. Y a ella le pasó un poquito eso al final de su periodo, y eso le lleva a un desencanto personal, que cada uno sus emociones las gestiona como quiere. Yo no me atrevo a criticar cuál ha sido la reacción de Neus. Oye, ¿por qué se ha ido? Pues, oye, pues porque no ha podido más o no ha querido. Es una señora que ha trabajado en la FE muchos años, que es antropóloga, que tiene una capacidad... de hecho, me lo recordaron las antropólogas que hicieron la excavación aquí de nuestro puntal del Siops, una de las primeras, que entonces era becaria ella por la universidad, que vino a hacer las excavaciones, fue Neus Pont, de esas casualidades que tiene la vida. Neus era una mujer formada y muy preparada. Cogió una época de convulsa en el seno del sindicato. Yo ya no estaba entonces, cuando fue ese final, ya no estaba en el lugar de dirección, pero dimití cuando me fui a otros fines. Y bueno, creo que hay que hacer un reconocimiento. Y luego, por supuesto, Ofelia Vila. Ofelia Vila le dio un cambio a la Secretaría, la puso a la Secretaría de la Mujer de Comisiones Obreras, la puso en el mapa, porque no había acto ni del movimiento feminista, ni del partido político, ni de nadie donde se hablara de los temas de la mujer que no estuviera Ofelia Vila, ni no había nadie en ningún círculo que convocara un acto que al final no llamara a Ofelia Vila. ¿Por qué? Porque ella se creyó lo de que era representante del sindicato, ella ejerció, ya sabía trabajar con las claves del poder.
Otros han trabajado muchos con las claves del trabajo sin tener tanto las claves del poder de la organización. Y sí, Ofelia lo llevó yo creo que a gala, y lo hizo. Yo le tengo también muchísimo respeto, y luego las compañeras que han venido detrás no he tenido tantísima relación. Yo creo que todas están haciendo un trabajo estupendo, yo las sigo, yo recibo los boletines por correo electrónico, pero la verdad es que les he perdido un poquito la pista. Ahora, cuando me jubile, como todas, acabaremos en pensionistas y jubiladas, y iremos a ver lo que dicen las compañeras del sindicato, que esa es otra, porque las perviven. Si analizas las federaciones y los sindicatos, los secretarios generales, los de organización, los de tal, perviven los que conozco desde hace 20 años, los mismos hombres con las mismas caras. Las mujeres hemos ido dando la vuelta, no nos hemos ido del sindicato, y la mayoría acaban estando como los otros también, pero no es que hayan dejado de militar, solo que no han sido necesarias, porque no han sido parte tampoco de los aparatos de quien toma las decisiones en otros sitios, y esa es la realidad que hemos tenido también un poco. En cualquier caso, luego mi evolución personal y hacia dónde yo fui políticamente, sin todo esto previo, no hubiera sido posible tampoco, porque yo soy consciente que a mí, cuando yo doy el paso no de abandonar el PC, porque el PC por él mismo decide desaparecer de alguna manera, se crea Izquierda Unida, nosotros o algunos no estamos de acuerdo, yo era más, por decirlo en términos coloquiales y con nombre y apellidos, yo era más lo que se entendía por carrillista, ¿vale? Y yo estaba más por el tema de la unidad de todos los grupos de los comunistas, estaba Izquierda Unida, bueno, los zorrocotrocos, es que ya habían tantos, y al final pues se produjo una ruptura que no dejó de ser dolorosa, porque yo tengo mucho que agradecer, no que agradecer en el sentido agradecimiento, no, mi vida sin esa parte no la entendería, ¿no? Como con la posterior o mi proceso posterior, el que ahora de alguna forma pincelaré, tampoco lo entendería el resultado de mi vida, ¿no? Yo al final pensaba, como ya también pensaba en el sindicato, que cada tiempo que destinas a una ilusión, a una lucha, no puede ser siempre el fracaso, o sería mejor si fuera como yo quiero. Siempre he pensado, y eso creo que todos lo pensamos, todos queremos que se pueda hacer lo que queremos, claro, pero al final no sé si lo puedo llamar pragmatismo, análisis distinto, pero yo he llegado a un momento cuando menciono que nos salimos, se rompe el Partido Comunista, cuando se crea Izquierda Unida, que decidimos no pasar, cuando se crea el Partido de los Trabajadores, cuando hacemos el análisis ese es que el momento histórico es importante. Caída del muro de Berlín, ruptura de los bloques hegemónicos de lo que era, o de lo que en aquel momento era quien tomaba las grandes decisiones en política internacional a todos los niveles, económica, política, social, todos los que tenían la capacidad y poder, Estados Unidos y la Unión Soviética, con sus filiales, o sea, los que seguían a unos, los aliados de unos o de los otros. En aquel momento yo no tenía nada claro, tenía claro lo que iba a pasar con el comunismo, como de hecho, pero creo que lo teníamos todos claro lo que iba a pasar, y la consecuencia de que era necesario que hubiera un planteamiento más homogéneo o más de unidad en los planteamientos más importantes para conseguir transformar la sociedad de una forma democrática, y me metí en el Partido Socialista, me afilié. Cuando me salí, bueno, compañeros míos no pasaron, por ejemplo, Charo Manjó, que fue secretaria en la segunda, no pasó al PSOE, otros no pasaron, otros sí que pasaron, muchos de los que fueron compañeros en aquel momento sí, otros no, muchos fueron a la UGT, yo eso sí que nunca en la vida, no por nada, ni tengo nada contra la UGT, no, pero yo eso dije no, porque yo puedo dejar, porque sería como contradecir lo que yo entiendo por la política y a lo que he llegado, la conclusión de lo que es la política ahora. A mí nadie me tiene que decir, a mí nadie me deja estar en un sitio, yo estoy porque quiero. Entonces el sindicato es mío, yo estoy en ese sindicato porque es mi sindicato. Nadie me deja estar allí, yo estoy porque quiero estar, convencida, lo creé con ellos. Entonces, porque haya sido minoría, no soy menos del sindicato que tú. Ese amor que yo le tengo a la organización, y se le tengo, y eso ya es afecto, pero aparte porque creo que es
muy importante el papel que ha jugado Comisiones Obreras, muy importante lo que ha educado a miles y miles, y en el caso que estamos hablando de mujeres, miles y miles de mujeres en esta comunidad, pero ha educado de una forma natural, porque ante su propia problemática le has dado opciones. No, podemos hacer algo, las cosas se pueden transformar, y junto a ellas, porque sin ellas hubiera sido imposible, ha sido transformando y ha sido haciendo crecer a personas, como me hicieron crecer a mí. Y de la misma manera tú, cuando trabajas con los demás, intentas transmitir lo mismo, y es crecer y mostrar que las cosas son posibles. Decido irme al final al Partido Socialista, pero yo no me afilio, o sea, yo digo que sí que voy a estar, pero hasta que no se celebre el Congreso del Partido Socialista y respete la libertad sindical, porque era obligatorio estar afiliado a la UGT en el Partido Socialista, porque era su sindicato. Claro, eso es un partido que tiene muchos años, tiene 140 años de historia, entonces claro, el Partido Socialista y el vínculo con la UGT, que por cierto los comunistas también estaban en la UGT en la República, pero es un vínculo histórico que luego la historia ha dado la vuelta y podían cambiar un poco el rol. Para sectores tradicionales de la UGT, el que uno no esté en la UGT, si eres del PSOE, es como una traición, porque tienen ese mismo esquema mental que, pues, por ejemplo, muchos comunistas tienen con respecto a tu militancia, porque eso se reproduce, las cosas evolucionan y cambian. ¿Por qué no puede ser un militante del PSOE de Comisiones? Pues claro que puede ser, y de hecho los hay, no soy la única. Al final se produce el Congreso del PSOE, que elimina la obligatoriedad sindical, y en ese momento damos el paso, nos metemos, y yo me meto a militar en la agrupación de Valencia Norte, en el barrio de Torrefiel, y ahí estaba militando con mis peleas en la huelga del 14D, que yo acababa de parir a mi hija, porque Nurieta nació en septiembre del 88, la huelga fue el 14 de diciembre. Yo le daba tomas de leche y yo salía del sindicato y le di de mamar y iba y venía, o sea, es que eso es así. Y luego la segunda huelga y bueno, teníamos peleas muy serias en el PSOE con el tema ese, y habían diputados que salían escopetados de las agrupaciones porque los mandábamos a escaparrar, y porque por supuesto la huelga era contra el Partido Socialista, bueno, era contra el gobierno que en aquel momento ostentaba el Partido Socialista de Felipe González, y era por el plan de la juventud, no sé si lo recordáis, lo de la huelga. Pues en aquella huelga, que ya fue también un momento de ruptura contra el partido y la gente de los sindicatos, muy serio, que tuvo consecuencias de años, ha tenido consecuencias de años en cuanto a la relación sindicato con partido, que finalmente se han ido larvando y tranquilizando. Y ahora ya no hay ningún problema, y ya pues, puedes estar en comisiones, te miran mal, pero puedes estar en comisiones. No es que te miren mal, la verdad es que no, pero hay algunos que aún tienen un poquito de manía. De la misma manera que nosotros también hemos sido, no sectarios, pero comisiones y UGT en mi empresa, vamos, nos llevábamos a matar. En la época pero a matar, luego si teníamos que llegar a acuerdos llegábamos como los primeros, pero nos llevábamos a matar. Yo me entero que voy a formar parte de la ejecutiva del Partido Socialista del País Valenciano en Cheste, también en Cheste, curioso, por Antonio Montalbán, porque el congreso se está realizando allí y viene Montalbán y me dice: Nuri, que me han dicho que si quiero que entres en la ejecutiva, que yo estaba en su ejecutiva. Digo, ¿te han dicho a ti que si yo quiero estar en la ejecutiva del PSOE? Que sí, que me parece. Digo, ¿y tú qué les has dicho? Porque claro, es que era el colmo, ¿no? Imagínate, o sea, porque eso no es una determinación que tenga que tomar una organización sindical. Un partido comenta, oye, pues mira, bueno, al final, a mí me parece bien, Nuri, digo, pues nada, oye, ya está hecho. Así. Se lo dijeron antes a Montalbán, que a mí luego ya vinieron a hablar conmigo, claro, y a mí pues me motivó el asunto y ya me metí en la ejecutiva del PSOE. Y luego desde ahí ha sido un poco una vorágine, porque eso fue en el año 1995. ¿Es en el 95? Sí, las elecciones. Sí, en las elecciones de 1995 me presento a concejal del Ayuntamiento de Valencia y soy en esa legislatura concejal y diputada provincial. Me proponen y salgo la lista que encabezaba Aurelio Martínez. Posteriormente, y ya estaba en la ejecutiva con Juan Lerma.
El siguiente congreso se presenta, en el siguiente congreso que se presenta, hay dos candidatos, Antonio Moreno y Joan Romero. Yo apoyo a un sector, a Joan Romero, que Lerma no apoyaba, que no apoyaba la mayoría, y ganamos el congreso por 3 votos. Y yo sigo estando institucionalmente en el ayuntamiento y en la diputación, pero en la ejecutiva del partido sigo estando hasta que dimite nuestro secretario general, que es Joan Romero, y entra Antonio Asunción. Yo entonces estaba en la lista para las autonómicas que tenía, iba a la 5ª. Entonces, claro, como castigo me bajaron, no sé, no me acuerdo, y a la 15 o la 16, digo, bueno, pues nada, no, y volví a trabajar a comisiones. Y entonces hay una crisis en mi partido, se va Antonio Asunción, que es el candidato que encabezaba la lista, y como yo es la que quedé en puertas de entrar, ¡pam! O sea, yo en comisiones estuve desde septiembre a noviembre. En noviembre volví a ser diputada. No, de mayo a septiembre, en septiembre volví a ser diputada. Se acaba el congreso del PSPB, Asunción se va, porque lo pierde, yo vuelvo a entrar en la ejecutiva, otra vez, con Joan Ignasi Pla, y Asunción se va, y yo vuelvo a estar como diputada, entro como diputada y estoy 3 legislaturas. La tercera legislatura, es que son muchos años los que transcurren, y en todos he estado en la dirección del PSPB, hasta el último periodo. Cuando me voy a Madrid, que era en el año 2010 exactamente, me llamó Leire Pajín cuando la nombraron ministra de Sanidad, y me fui a ser directora general del Plan Nacional de Drogas. Y esa ha sido realmente una experiencia magnífica, porque ahí sí que, por un lado, podía aplicar todas aquellas cosas que tú crees que es posible hacer en la política, aunque fue muy corto y no me dio tiempo, pero en el poco tiempo que me dio logré cambiar cosas, poner en el lugar que corresponde el que una mujer puede tener un cargo de responsabilidad, aceptar una responsabilidad importante, partiendo de que mi formación es una formación desde la práctica, porque yo no he hablado de mis titulaciones, creo que no lo he comentado, pero vamos, al final yo acabé mi bachiller elemental, hice administrativo, me puse a trabajar, luego ya he hecho el acceso a la universidad, he hecho 100.000 cursitos de comisiones, que si el máster que he hecho ni ese, que he estudiado, pero lo que a mí más me ha enseñado en la vida es la práctica, las compañías y los amigos. No estoy para nada descalificando a que sea necesario tener un título, pero yo llevaba algo que creo que es muy importante, que es la experiencia política, que creo que eso es imprescindible. Y yo ahora, hombre, si yo hubiera nacido ahora, por supuesto que, no sé, seguramente hubiera podido estudiar y hubiera tenido otras circunstancias, pero creo que nosotros somos una generación, y eso sí que lo quiero decir, que tenemos que tener la fuerza y el ímpetu de transmitirle a las jóvenes lo que fuimos capaces de hacer con nada, porque ahora tienen unas posibilidades brutales en sus manos, que nosotras ni las hubiéramos soñado. No me refiero a solo económicas, materiales o que puedan estudiar o no. No, es que el mundo está cambiando a una velocidad de vértigo. Y el que no vaya por delante en los cambios se va a quedar detrás. Nosotros vamos a verlo complacidos, pero no vamos a ser los promotores de los cambios. Los cambios están viniendo y nosotros somos una base muy importante para que esos nuevos cambios se abanderen de una forma en que la igualdad entre hombres y mujeres sea una entelequia hablar de ella dentro de 50 años. Nosotros ya decíamos entonces, cuando se creó la Secretaría de la Mujer, 50 o 100 años, porque en África mirar cómo están, y ahí también hay mucho trabajo que hacer, pero bueno. Pero siempre decíamos, nuestra mayor ilusión es crear la Secretaría de la Mujer para tener la posibilidad de morirnos y verla desaparecida, pero verla desaparecida porque no es necesaria. Pues mira, yo me moriré y será necesaria la Secretaría de la Mujer. Hablar de comisiones obreras es hablar de mujeres trabajadoras, hablar de comisiones obreras es hablar de un movimiento con una solidez brutal en nuestra comunidad y por tanto desear el desarrollo de muchísimas mujeres y de muchas personas en el propio desarrollo y crecimiento del sindicato. Lo deseo de verdad porque creo que es necesario. Y luego el sindicato reivindica muchas cosas, entre ellas la conciliación, y quiero pues hacer
mención un poco especial también, a que es verdad que ha sido posible. Yo fui madre soltera en un momento determinado y fue posible en aquel momento porque tuve amigos a mi lado que me apoyaron y mi familia con mi hija, y ahora luego mi historia de vida es con mi compañero. Y mi compañero, por supuesto, si no hubiera estado a mi lado, yo tenía una niña pequeña, yo le dedicaba muchas horas al día a la política, si él no hubiera estado no hubiera sido posible. Y esas cosas que siempre se han dicho al revés, ¿no? Detrás de un hombre siempre hay una gran mujer, pues no detrás de una gran mujer, sino a mi lado he tenido a un compañero estupendo que lo ha entendido y me ha ayudado.